Salmo 106, y le pusimos al sermón no se te olvide, no se te olvide, ¿sí? Y yo sé que eso te suena a mamá o abuelita, no se te olvide tu suéter, mijo, no se te olvide pasar por las tortillas, o a tu esposa, no se te olvide pagar la luz. Mi tema es de que no es tan alejado de lo que realmente Dios te está diciendo a ti y a mí en esta noche. Y como puedes ver en el Salmo 106, estamos hablando de 48 versículos. Y está bien que hable rápido, pero no tan rápido. Por lo que voy a dividir esto probablemente en 3 miércoles. Depende cómo me dé el timing en este miércoles, va a determinar si lo vamos a ver en 2 miércoles o en 3 miércoles. Porque creo y quiero aprovechar de que vengo de mi track 4 de consejería en Indiana. Voy a dar la primera consejería comunal. Entonces, esta es una de las porciones que yo más uso en consejería, sobre todo con creyentes que tienen este problema de que todo está increíble hasta que viene la prueba. Y tú, si te preguntan textos bíblicos, tú lo sabes de memoria, pero cuando vienen los trancazos, como que te switchean, brother, te bajan y se te fue la luz, hijo. Y ya no, ¿qué dijo Dios? ¿Qué prometió Dios? No sé, estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Así que si eso es para ti, voy a dar la primera consejería a 200 personas en 1 hora, durante máximo 3 sesiones o sermones. Así que para efectos de lo que hacemos aquí, ponte de pie y vamos a leer juntos. Para cuestiones del tiempo voy a leer yo solo, tú sígueme con tu vista, porque quiero hacer el énfasis en algunos puntos que quiero que destaques, ¿sí? Ya están ahí, bien. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder, reprendió al mar rojo, lo secó y les hizo pasar por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, y la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés o escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo en Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y les fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por lo tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo
y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová nuestro, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Oramos. Señor, esta foto es triste, Dios, pero no está diseñada para condenar al israelita, sino para direccionar al corazón. Así que permítenos un corazón preparado por tu Espíritu Santo ante cada circunstancia que cada persona aquí trae, ante cada batalla imposible para ellos. Permítenos saber que cuando nuestro no puede empieza, el Dios puede comienza, Señor. Y cuando nuestras fuerzas llegan a un fin, entonces tú apareces para hacernos ver que tú estabas desde un principio y que eras fiel, que nosotros nos olvidamos de ti bien fácil. Así que habla a nuestro corazón, Señor, y levanta nuestra cabeza. Por amor a tu nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Sí. Irónicamente, esta serie se llama Esto me recuerda una canción. Y el sermón se llama Que no se te olvide, ¿sí? El problema muchas veces no es lo que nos pasa, sino lo que olvidamos. Y la verdad es que no sé tú, pero yo tengo un serio problema de memoria. No quiero llamarle todavía al alemán ese que hace que todo se te olvide, ¿sí? Pero por ejemplo, ahorita que fuimos de viaje, olvidé dónde dejé mis guantes para el frío. No es una buena idea cuando vas a Chicago olvidar dónde están tus guantes para el frío, ¿sí? Y de repente no me acuerdo dónde están las llaves de mi casa, ¿sí? Y me da mucha esperanza ver la multitud de veces que en la Biblia habla de la importancia de no olvidar o de recordar. Ahora, esos son temas superfluos que yo te hablo. David Powlison, uno de los más grandes consejeros bíblicos y escritores de libros, dice lo siguiente: lo que nos impacta más son las cosas que volvemos a recordar. Y repito, el problema muchas veces no es lo que nos pasa, sino lo que olvidamos. Estaba ayer escuchando un mensaje con mi esposa y nos hablaba, padre, porque muchas veces tendemos a volver a configuración de fábrica y hacernos adánicos. ¿Te acuerdas con Adán cuando cayó? ¿Cuál era el patrón que caracterizó a Adán y a Eva? Irresponsables. No soy yo, es la mujer que tú me diste. No soy yo, es la serpiente. Y volvemos en nuestro día a día a una configuración de referirnos en temas de no pequé yo, me hicieron enojar. No adulteré, no me di cuenta que se me estaban metiendo la persona en cuestión. Y de repente empezamos a justificar y a ponerle otras etiquetas a nuestro pecado, ¿sí? En vez de volvernos a lo que Dios ha dicho. Y la verdad es que muchas de las personas con las que hablo en medio de momentos difíciles o consejerías bíblicas sufren de lo mismo que yo. Olvidamos. Lo que yo le llamo la amnesia de Dios, ¿sí? Y si nuestro llamado es honrar a Dios y confiar en Él en cada momento de nuestra vida, es clave el entender la necesidad. Si pusiste atención nada más en Salmo 106, la cantidad de veces que dice: y olvidaron, y no recordaron, y olvidaron, y no recordaron. Y eso marca, vamos a ver ahorita, toda una espiral descendente que va a terminar en tu más grande ruina. Y empezó porque no recordaste lo que Él te había dicho. El contexto del Salmo 106, en resumen, es un compendio de la historia de Israel desde que salieron de Egipto hasta el cautiverio en Babilonia. O sea, es una clase de historia en 48 versículos. Y quiero destacar lo que en la oración estaba diciendo. El Salmo, aunque parecería que está para avergonzar a Israel, es lo que ellos cantaban. Es lo que ellos cantaban para recordar cuán grandes misericordias Dios había tenido para con ellos. Está diseñado para recordarles la paciencia, la longanimidad y las muchas misericordias y evidencias de la gracia que Dios ha tenido para con ellos y para contigo. Y muy al estilo del salmista, para poder desplegar la gloria de Dios, tiene que contrastarla con nuestra chafez. Es principio de diseño. Sí, ¿has visto, por ejemplo, has ido a joyerías? Los diamantes más caros los ponen en ¿qué? En fondos de ¿qué? Color negro, porque es cuando más resplandece. Y el tema es que para revelar la gloria de Dios tiene que haber un contraste con
wow, es que el Dios es glorioso porque nosotros necesitábamos algo así, ¿sí? Y es muy apropiado, quiero aclarar antes de, en tema de contexto, no está en orden cronológico, no esperes como de, pasó esto, después pasó, no, es un bombardeo de momentos en el que el salmista dice, nosotros hicimos esto contra ti, Dios, tú nos perdonaste, nosotros fallamos en esto, tú nos perdonaste, tú salvaste, tú nos disciplinaste, pero tú tuviste misericordia. Y el objetivo del salmista es claro, es dirigirnos a arrepentimiento, a renovar nuestra fe y obediencia y adoración a Dios. Y no sé tú, pero yo requiero eso cada mañana y cada noche. Vamos a ver el mapa del sermón en 8 puntos. Pero pastor, esos son muchos puntos. Te estoy diciendo que no lo vamos a ver todos ahorita, tranquilo. Pero son 8 porque son 40 y tantos versículos, así que no podía meterte 40 y tantos versículos en 3 puntos. Ten paciencia. 8 puntos. Vamos a ver número 1. ¿Qué dice la Biblia de recordar? Vamos a plantear la base teológica de qué dice la Biblia acerca de recordar, para empezar a edificar sobre esto. Este primer punto es lo que le decía a un brother allá, es el cuadradito azul del Lego en el que vas a empezar a edificar tus piezas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de recordar? Después veremos una invitación a adoración en el 1 y 2. Avanzaremos con una oración por salvación del 3 al 5. Seguiremos con amor salvador en acción, que creo, si el tiempo no me falla, que es lo que alcanzaremos a ver hoy, ¿sí? Hasta ese punto. Amor salvador en acción, y veremos después consecuencias de la rebelión, el amor de Dios en la restricción, que para muchos va a ser bien interesante. Pero ¿por qué si Dios es un Dios, por qué permite? Ok, ¿por qué Dios restringe de ciertas cosas que suenan como, ay, ¿por qué Dios no me deja hacer lo que? Bueno, ¿cuál es la muestra del amor de Dios en ciertas restricciones? Del 44 al 46. Y avanzaremos con oración por salvación, habiendo entendido lo anterior, y terminaremos de nuevo, irónicamente, con una invitación a adoración. Así que, si cachas, empieza el punto 2 y el último punto con una invitación a adoración, que es de lo que te trata, pues, la vida, ¿verdad? Bien. Este es un formato de sermón, esta primera parte, que el pastor Chuck no es muy fan. Así que, Chuck, perdóname, porque hay muchos versículos. Así que voy a requerir toda tu atención y que tomes nota, porque te voy a dar, repito, la base sobre la cual vamos a empezar a edificar. Entonces te voy a llevar a muchas porciones de la Biblia. Procuré las más sencillas, ¿sí? No te voy a llevar a libros que quizás no has ni siquiera explorado, ni sabes que existen hoy. Pero vete preparando, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de recordar? Después ya iremos verso a verso, muy al estilo de la casa. Pero quiero empezar a construir primero la base teológica de lo que vamos a estar viendo, ¿ok? Dale, ¿qué dice la Biblia de recordar? ¿Sí? Ahora, yo sé que tú estás mirando, pero pastor, yo tengo memoria de teflón, ¿para qué vine si este no es mi sermón? Eso es un engaño. Te voy a explicar eso. Eso es un engaño, porque tú y yo somos guiados por recuerdos. Es más, gran parte de las cosas que haces mal están activadas por cosas que te impactaron en un pasado, que tú no puedes olvidar. Parte de la amargura en relaciones sentimentales, incluyendo evidentemente el matrimonio, involucra que la capacidad de recordar u olvidar algo. La vida gira alrededor de esta máquina llamada cerebro y corazón que Dios diseñó para recordar cosas. El punto es, y es la tristeza de un mundo caído, que tú y yo olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar. Si no entendiste, no te preocupes, está chido, no lo voy a poder decir otra vez porque estuvo caro eso. Pero bueno, entendiste el rollo. Ok, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de recordar? Número 1, la Biblia dice, ven tu Biblia a Santiago 1, por favor, el Nuevo Testamento. Y ya sé, pero pastor, está bien cómodo en Salmo 106, ¿por qué? Ok, la idea, repito, estoy poniendo la base teológica. Santiago 1, versículo 25. La Biblia dice que si alguien mira atentamente, recuerda y hace la palabra de Dios, será, y esto les va a encantar a ustedes, inevitablemente transformado y bendecido. Esto responde al tema de, pastor, quiero cambiar, pero no sé cómo. Bueno, si miras atentamente, recuerdas y haces la palabra de Dios, serás inevitablemente transformado. Es más, aunque no quieras, vas a ser transformado y bendecido. Santiago 1:25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y ¿qué dice ahí? Y ve el contraste, no siendo oidor olvidadizo. ¿Ves el contraste entre perseverar y olvidar? ¿Ok? Sino un hacedor de la obra, este será ¿qué?
que se traduce como bendecido en lo que hace. Entonces, primera cosa que la Biblia dice acerca de recordar, que la persona que mira atentamente, recuerda y hace la palabra, será inevitablemente transformado y bendecido. Salmo 119. Regresa a Salmos. ¿Sí? Salmo 119. Y ahí te vas a quedar 2 puntos del sermón. Salmo 119, versículo 11. Dice así. Dale por favor, Pancha. Dice: la palabra atesorada o guardada o recordada en el corazón del creyente le librará del pecado. Esto responde a la pregunta de: pastor, ¿es posible no pecar? Respuesta: sí. Sí, en el día a día, de decisión a decisión, es posible no pecar. Ahora, que vamos a pecar es muy probable. Pero la Biblia dice en Salmo 119, 11, tal remedio. Dice, ¿ya están ahí? En mi corazón he ¿qué? Guardado. Y allá arriba de guardado nota esto: recordado, y abajo atesorado. Son sinónimos. En mi corazón he recordado tus dichos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Entonces, ¿ves que la Biblia está diciendo algo? Yo peco contra Dios cuando ¿qué? Olvido. Cuando que Dios decía algo, no sé ni qué, pero ¿sí? Ahí mismo, versículo 55. Versículo 55. ¿Sí? Dale por favor. Dice: en proporción directa a lo que conoces de Dios en su palabra, te llevará a guardar y recordar lo que Él dice. Dice el versículo 55: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, ¿y qué? Guardé tu ley. ¿Ves que hay una relación? Mañana, noche. Yo tengo esta relación constante de repetición, porque yo así, Dios diseñó el cerebro para que aprendiera por repetición. ¿Sí? Entonces, en proporción directa a lo que conozco de Dios, y se me acordé en la noche de tu nombre, conozco tu nombre, tu carácter, Dios, ¿sí? Eso me llevará a guardar y recordar lo que Él dice. James MacDonald dice lo siguiente y me llama mucho la atención. Dale por favor. La Biblia, entre más la leas, más la deseas. Entre menos la leas, menos la buscarás. Así de sencillo. Es que es como el ejercicio, ¿no? Entre más haces ejercicio, más ves resultados y más deseas estar más en forma. Entre más lo dejas, ¡ay, qué flojera! Muchos de ustedes son testigos de eso, para bien y para mal. ¿Sí? Pero ese es el tema. La Biblia es lo mismo. De repente lo voy a ser muy honesto, les voy a contar un poco el domingo, pero gracias, parte de la oportunidad que me permiten el ser enviado para poder prepararme, porque es parte importante de mi trabajo y mi llamado. Y yo siempre he dicho esto: la iglesia no va a llegar más allá de lo que el pastor es. Entonces yo no lo sé todo. Entonces yo tengo que seguirme preparando para servir a un rebaño que está bendiciendo a Dios. Entonces, por ejemplo, en una de mis clases tomé mi 4º track de consejería y conocí un nuevo maestro que ya lo voy a traer. Ya hablé con él. Se llama Nicholas Sellen, es un monstruo, ¿sí? Y predicó Génesis 3. Ahora, yo he predicado Génesis 3 no sé cuántas veces. Yo estaba en esa clase, brother, como un nuevo creyente, hijo. Así. Y yo así, pero yo lo había oído, ya había estudiado eso, leído eso, predicado eso. Y de repente es que es así. Entre más la leas es como Narnia, ¿sí? Cada vez que entras es más grande. ¿Pero por qué? Porque es un reino mucho más grande que el Choco Crispies que tú crees que ya dominas, ¿no? Y es la realidad, ¿sí? Siguiente. Israel es muy recordado a recordar. Valga la redundancia. En todo el Antiguo Testamento, una de las instrucciones que más Dios les da a Israel es: y no te olvides, y guarda, y recuerda, ¿sí? Ahora, ¿tú crees que eso fue por accidente? Recordar qué cosas. Número 1, el carácter de Dios en Isaías 46, 9. Nada más anótalo ahí, por cuestiones de tiempo no te voy a llevar a todas las porciones. A recordar el carácter de Dios. A recordar, dale por ejemplo, ahí te va, Deuteronomio en tu Biblia es el libro de la repetición. Es irónicamente lo que significa su nombre. Deos es doble, es el libro que repite la ley, ¿sí? Entonces, por eso mucha gente que lee Éxodo y no le gustan los 10 mandamientos y los arranca de su Biblia porque no le gustan, sorpresa, vas a llegar a Deuteronomio y ahí están otra vez, ¿sí? Y en Deuteronomio en 5:15, 15:15 y 16:3 y al 12 hace énfasis Dios en: y esto no olvides esto, y graba esto, y recuerda esto, y lo repetirás esto. Y el énfasis es está Dios enseñando a su pueblo cómo aprender a caminar con Él.
Y no es por ósmosis, como a ti y a mí nos gustaría, de dormirte con tu Biblia y Señor inyecta como si fuera un USB, ¿no? Y que te despiertes y ya como Matrix, ya sabes el Pentateuco. No, brother, no es así. Es repetir y es repetir y así nos diseñó Dios, ¿sí? Yo siempre bromeo con eso, pero la realidad es que nadie nació aprendiendo a bailar caballo de rodeo. Nadie. Tú y yo los aprendimos. Y ya sé, pero pastor, ¿por qué esos ejemplos son del diablo? No, o sea, tú y yo lo aprendimos. ¿Por qué? Por múltiples 15 años, graduaciones y bautizos y bodas en las que no era o sea, no tenía que ser muy inteligente. Ponías atención. Pues creo que hasta creo que puedo bailar eso yo. Repetición. Siguiente. Ahí te va. La Pascua en Éxodo tiene como objetivo el que recuerden. ¿Sabías eso? Dios diseñó y vas a agarrar un cordero y vas a y esto será para que recuerdes cómo Dios te sacó, ¿sí? Y Dios deja estas marcas. Esto es para que me recuerdes, para que recuerdes lo que hice, ¿sí? Los altares son para eso. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le hablaba, de Abraham, todo realmente parte de sus descendientes. Dios le hablaba y él edificaba un ¿qué? Un altar. Aquí Dios me habló. Y cuando se iban por las tortas y se amensaban, regresaban al último lugar que Dios me habló, porque aquí Dios me dijo algo, ¿sí? Siguiente. Josué, ¿recuerdas al pasar el Jordán? Construye un altar de piedras para recordar, por aquí nos metió Dios a tierra prometida. Que, repito, hombres de Dios entendían. Tú y yo aprendemos y vamos a estudiar eso el tercer miércoles. Te voy a decir cómo desarrollar una capacidad de memorizar la palabra con cosas, porque Dios hace eso. Diseñó una Pascua para que recordaras algo, diseñó altares para que recordaras algo, diseñó colores para que recordaras algo. Por ejemplo, el sacerdote tenía 12 piedras para recordar ¿qué? Las tribus. Entonces Dios es muy didáctico, Él es el maestro por excelencia, ¿sí? Por eso tengo gran respeto por los maestros de Horizonte Kids, porque ellos representan a Dios como maestros y su chamba es temer a Dios y descargar a Dios la capacidad de poder articular de un modo que el niño pueda entender algo que se le quede, que le dirija a Dios. Así que si tienes a tu niño en Horizonte Kids, tendrías que estar orando fervientemente por sus maestros, ¿sí? Siguiente. Recordar es parte clave de ser sabios. Proverbios está lleno de eso, ¿sí? Ve ahí en tu Biblia, Proverbios 1. Estás en Salmo, nada más síguete derecho, ¿sí? Proverbios 1, ¿sí? 8 y 9. Oye, hijo mío, está hablando la sabiduría de Dios, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de grasa serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Cachas el elemento? Adorno de cabeza, una diadema, collar es algo que tú usas, es algo que tienes que tener. No es algo que tú oyes y dirían las abuelitas, te entra por acá y sale por acá. Es algo que tú ¿qué? Te pones, ¿sí? Te pones. El 2:1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, ¿qué dice ahí? Guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares a tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Pero ¿cómo empezó? Oyendo, recibiendo y guardando, ¿sí? Y ahí están las demás porciones de eso. Si quieres, ahí está cerquita, es así, está fácil. El 3:1. Hijo mío, no te olvides. O sea, mira, ya para Proverbios 2, creo que ya entendiste un mensaje, ¿no? ¿De qué se trata Proverbios 1, 2, 3, 4? Como de qué habla, de qué trata. No te olvides. Pon atención, no te olvides, ¿sí? Y el 4:1, por si no agarras hasta el 3. Hijo mío, oíd, hijo, las enseñanzas de un padre, estad atentos para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares. ¿Sí que es lo que es desamparar, verdad? Olvidar, ¿sí? Por eso tengo este rollo cuando se te pierde algo y tu esposa muy amorosamente te hace una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde lo dejaste? Entonces, si supiera, no estaría buscándolo, ¿sí? Y el rollo es que ¿qué? Hubo un momento en el que ¿qué? Desamparé eso y ya me desconecté de eso y sepa dónde quedó, ¿sí? Entonces, bien, ok, siguiente. La Santa Cena es un recordatorio. ¿Qué dijo Jesús? La noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y después tomó la copa y hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Es un recordatorio, ¿sí? ¿Tú crees que esa última cena nada más fue para hacer cuadros religiosos? No, bro, es para recordarte a ti algo. Yo
el evangelio esencialmente. Yo hice esto por ti, costaste esto, mientras yo vengo, haz esto cada vez que te juntes para que no se te olvide. Dios está diciendo, se te va a olvidar, entonces tengo que dejar recordatorios, ¿sí? Siguiente. Ok, ¿quién de ustedes hoy tiene teléfonos inteligentes o smartphones? ¿Alguien? Levántame la mano. Si tú eres una persona normal, tú ya tienes una aplicación que se llama recordatorios o notas o Evernote o lo que sea, y es una cosa que te permite recordar cosas que tienes que hacer y hasta te manda alarmas. Eso no es nuevo, hijo, lo inventó Dios. ¿Sí? Hay algo que tienes que recordar. Pascua es una alarma, Cena del Señor es una alarma. Esto es importante, no lo olvides, ¿sí? Pablo habla de la importancia de recordar para saber quiénes somos en Cristo. Nuevo Testamento, ya estuvimos en el Antiguo, vamos al Nuevo. Efesios. Gálatas, Efesios 2:11. Por tanto, ¿qué dice ahí? Pues pastor, ya entendí. No sé que no vas a entender. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, acuérdate de esto. Tú antes eras esto, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, acuérdate de esto, tú estabas lejos, habéis sido ahora hecho cercano por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo hace una importancia. Es importante, no olvides de dónde Dios te sacó, porque esa va a ser el parteaguas en decir, sí, el capítulo 4 va a hablar de eso. El viejo Quique era eso, sí, el viejo Quique hacía eso. Por ejemplo, ahorita va lo que Dios me está hablando ahorita. Ya, bienvenido. Si tú estás buscando iglesia y tú estás buscando un pastor perfecto, esta no es tu iglesia, busca otra iglesia. Ahí te va lo que me está pasando ahorita. Efesios 4 versículo 31, ¿sí? Dice: quítese de vosotros toda, y yo le llamo AEIGM, es amargura, enojo, ira. ¿Qué dice ahí? Gritería. Y si tú eres formado en una familia convencional mexicana, la gritería es parte del común denominador de cómo se piden las cosas en una familia convencional mexicana. ¿Me oyes? Y Dios me está hablando fuerte en este tema. Hay una ecuación que sí, el viejo Quique grita en la ecuación de imponer y pedir, pero dice aquí, y habla de gritar evidentemente en el tema de hostilidad y de ataques y demás. Pero el 32 nos dice: ahora vístete de lo nuevo. Antes sé benigno, misericordioso, perdonándote. La NBLH dice amable, sé amable, misericordioso y perdonador. ¿Y si cachas que los gritos no son muy amables? Y yo tengo ese problema con mi esposa, de que yo estoy hablando normal y es: ay, pero no me alcé la voz. Y yo así de: ¿quién está alzando la voz? Ahora tengo yo el tema, porque yo puedo decir: pues así somos los Guzmán, así somos, así es mi jefa, así hablamos. Y ahora, suena válido en un mundo sin Dios, ¿cierto? Pues así me conociste, pues así me voy a morir. No, el tema es de que sí, el viejo Quique eras, pero el nuevo que se acuerda de dónde Dios lo sacó. ¿Sabes una cosa? Tengo que vestirme de esto, ¿sí? Pablo habla de eso. Dale por favor, no nada más Pablo, dale por favor. Pedro también. Ahora, si tú eres nuevo, no estoy hablando de los picapiedra, así de: ¿poco también ellos hablan de...? No, son apóstoles. Ve por favor a Pedro, Segunda de Pedro 1, 2 al 11. Porque mira, si Dios en todo el Antiguo Testamento lo dice, si Pablo en Efesios lo hace evidente, y, o sea, digo, creo que ves un tema en que es importante esto, ¿sí? ¿Ya están ahí? Segunda carta de Pedro, ¿sí? 1 versículo 2. Gracia y paz sean las multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en que conozcas a Dios, a Cristo, ¿verdad?
como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegue a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o malos deseos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, si cachas que diligencia es lo opuesto a olvidarte de algo, ¿sí? Sé diligente, persevera en esto, aplícate en esto. Bueno, toda diligencia, por esto mismo, añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y ya que olvidado lo que ya se le perdonó, ¿sí? Pedro va a vincular el peligro de olvidar lo que se está perdonado con lo fructífero de tu vida en Cristo o no fructífero. De repente, ¿sabes qué? Si tú no estás dando fruto en tu vida cristiana, quizás es que tú ya olvidaste lo que Dios te perdonó. Y tú ya das por hecho que, pues así ya, yo nací ya santo, inmaculado. Pero cuando Dios te recuerda, y sabes que por eso Dios permite caídas, ¿verdad? Y cuando Dios te recuerda, por eso me encanta esta canción que dice, vuélveme a la cruz. Es eso. Yo necesito la cruz cuando me doy cuenta que separado de la cruz soy ¿qué filtro? Soy una cosa muy poco funcional. ¿No te encanta Dios? Sí. Siguiente. Y Pedro les va a insistir en recordarles lo que ellos necesitan saber para que permanezcan en Cristo y sigan adelante su carrera como buen pastor, ¿verdad? Y es lo que me pasa con ustedes, familia. Muchos de ustedes que ya van conmigo caminando llegué en 2011 aquí, ¿qué son? ¿6 años? ¿Sí? Muchos de ustedes ya casi pueden hasta saber mis chistes, brother. Y yo empiezo a decir una cosa y tú yo ya sé dónde va Quique. O sea, ya me conocen tanto y ustedes saben frases que yo digo mucho y cosas que yo destaco mucho. ¿Por qué? Porque es mi corazón como pastor lo que dice Pedro. Chécate lo que dice en el versículo 12 al 15. Por esto yo no dejaré de ¿qué? Recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros puedan en todo momento, ¿qué dice ahí? Tener memoria de estas cosas. Una chamba pastoral es hacer todo lo que puedas en Cristo para enseñar doctrina y que la gente, aunque tú no estés, se acuerde de lo que tú le enseñaste. ¿Sí? Ese es el tema. Pregunta, ¿hasta aquí vamos bien, iglesia? Porque llevo 25 minutos haciendo un mapa de Dios considera que esto es muy importante. Ok, ahora, habiendo dicho eso, ¿cómo opera? Dale por favor. ¿Cómo opera el recordar en el proceso de santificación? Dios nos ha llamado, nos va a hacer a la imagen de Cristo. ¿Cómo opera este recordar en el proceso de ser más hechos a la imagen de Cristo? Empieza así. Primero hay que ubicar esto. El olvidar usualmente activa la espiral descendente de idolatría. Este rollo cuando hablaba con Luis Méndez me decía que en un estudio que hizo en la cárcel federal donde están los peores criminales en Estados Unidos, allá en Minneapolis, el común denominador era ¿sí? No sé cómo terminé así. No sé cómo terminé matando a mi esposa. No sé cómo terminé. No sé, o sea, es como no entiendo realmente cómo es que de estar termino. ¿Sí? Ok, empieza así. El olvidar usualmente activa, es el switch que le subes a una espiral descendente para destruirte. Empieza con olvidar. Ahí te va. ¿A dónde te lleva eso? Dale por favor. Te lleva a falta de contentamiento. ¿Sí? En el momento de presión, regresa a Salmo 106, por favor. Salmo 106. Ahorita acuérdate que nada más estoy sobrevolando, poniendo base teológica, ¿sí? Conectando con la importancia de esto, ¿sí? Salmo 106, versículo 19. Chécate lo que dice. Entonces aquí te puse falta de contentamiento en el momento de presión. Versículos 19 y 21 dice que prefirieron hacerse su propio Dios. Dice en tu Biblia, hicieron un becerro en Horeb. Y sí sabes qué pasó ahí, ¿verdad? Dios llama a Moisés a que suba al monte porque le va a dar la ley. Sube al monte y se tarda. Y como se tarda, ¿qué piensan los hebreos? No, pues se me hace que ya se murió. Y pues él era el profeta, entonces ¿ahora qué hacemos? Y entonces presionan a Aarón y Aarón mete todas las joyas y el oro y hace un becerro de oro. Ahora, ¿no te encanta la poca creatividad de esto? O sea,
vamos a hacer un Dios. ¿Qué hacemos de Dios? Un tigre, dices, ¿en serio, brother? Es lo que está pasando aquí. Dice, hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundación, así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. O sea, ¿ves el tono de, en serio? ¿Vas a cambiar a un Dios que abrió el mar para que pasaras en seco, que te ha traído en el desierto sin que tu calzado no se ha deshecho, tu ropa no se ha malgastado, te sacó de cautiverio, y lo vas a cambiar por qué? ¿Por una cosa que come pasto? Ahora, pero si somos tú y yo, y Dios, eres soltera, y Dios te está invitando y te enamora su amor y cómo Él ha sido fiel contigo y su perdón, pero de repente empiezas a ver televisión y empiezas a ver cómo, o Facebook, y cómo todas tus amigas se están casando, y empiezas de, pero yo también, y empiezo a tener falta de contentamiento. Ahora, no, aclaro, no estoy diciendo que el deseo de casarte sea malo. El tema es que cuando sale de una insatisfacción, hay un problema. Sí, es un llamado, mismo formato, ¿sí? En cada área. Cuando yo olvido quién es Dios, lo que Él me ha dicho, lo que Él ha hecho conmigo, quién soy en Él, empiezo a generar falta de contentamiento. Si hoy la falta de contentamiento tiene un nombre, se llama insatisfacción. Y si tú tienes ese problema hoy, cuando la Biblia dice en Pedro que todo lo que requieres para la vida y la piedad te ha sido dado ya en Cristo Jesús, tu problema no es la circunstancia, tu problema es el corazón, ¿sí? Porque ahí te va. Por ejemplo, esposas, levántame la mano, esposa, aquí. Tú podrías tener a tu esposo hoy siendo el Billy Graham de Querétaro, y aún así tú no estarías contenta. No, pastor, es que usted no me conoce. Conozco la Biblia, ¿sí? Esposo, tu esposa podría ser todo lo que tú siempre has soñado, ¿sí? Físicamente, emocionalmente, estable, que tú le digas algo y te diga, sí señor, no señor, todo. Me estoy proyectando bien gacho, ¿verdad? Y sabes una cosa, aún así tú tendrías todo el potencial de echarlo a perder. Si no me crees, nada más ponte a ver el mundo, el cosmos. Ubicas a celebridades que se casan con unas mujeres que dices, no, es que con ella sí sería feliz, ¿y cómo terminan? Divorciados. ¿Pero qué pasó? El tema no es la circunstancia, el tema es el corazón, ¿sí? Siguiente, espiral descendente, desánimo. Es muy difícil salir del desánimo, ¿sí?, sin recordar lo que Dios ha mostrado a tu vida en el pasado y prometido para el futuro. Y es que ya no puedo. Es que desánimo. Ya no puedes, exacto. Ahí es donde empieza el Dios puede. ¿Qué no recuerdas que Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me da poder, que me fortalece? ¿En qué momento? Tú no puedo comunica ¿qué? Que tú olvidaste lo que Dios te dijo. Tú no puedo no es circunstancial, es espiritual, ¿sí? Es que ya no puedo aguantar tanto. Bueno, ok, pregunta, ¿cuánto te ha aguantado Dios a ti? No, pues más. Y entonces el tema no es horizontal, el tema empieza vertical, ¿sí? Siguiente, vas a, por ende, como tienes desánimo, seguir ilusiones. Jonás 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Y vanidades ilusorias es eso, es lo que yo le llamo persiguen burbujas. Tú ves a un niño en un parque que sus papás están aventando burbujas, él ¿qué? Se cansa, corre, va tras ellas, y cuando las agarra, ¿qué? Explotan. Y así es, cuando empiezas, ¿sí? Empiezas y sigues, empiezo a perseguir. Es que yo sería feliz si, espacio en blanco, algo que no tiene nada que ver con Dios. Si yo tuviera, si yo ganara, si yo, por ejemplo, el tema de salud es una de las pruebas más fuertes. Es que yo estaría bien si yo estuviera saludable, sano. Cuando la realidad de las cosas es que todo creyente que madura en su crisis de salud se da cuenta que Dios permitió esa crisis de salud porque hoy estás con una vida de oración que antes no tenías. Pero tú y yo creemos, no, es que si yo estuviera sano entonces estaría bien. No has entendido el tema, hijo. Tu enfermedad es el menor de tus problemas, ¿sí? Siguiente, destrucción. Y evidentemente, de la espiral y termina en destrucción. Empiezan a sacrificar a sus hijos, ¿te acuerdas lo que dice ahí? Sacrificaron sus hijos a sus dioses y empieza un rollo de destruir lo que Dios te ha dado como bendición. Bienvenidos a la vida sin Dios, ¿sí? Y para eso Dios tiene que meter otra D. Dale, disciplina.
¿Qué es lo que dice Salmo 106? Lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Qué es lo que dice? Y hicimos esto y tú nos entregaste a nuestros enemigos. Disciplina, consecuencias. Hicimos esto y tú nos entregaste a nuestros enemigos. Hicimos esto y nuestros enemigos se señoreaban sobre nosotros. O sea, no es un rollo de, ay, ¿dónde está Dios? No, Dios está ahí. Dios está habilitando que tu enemigo te domine para que tú, a ver si así entiendes. ¿Sí? Dale, por favor. Ahora, ya entiendes por qué la disciplina es una muestra del amor de Dios, ¿verdad? Porque si no, tú seguirías destruyéndote hasta que no quedara nada. Y por eso la Biblia dice, cuando Dios te disciplina, no te agüites. Es como un padre que disciplina a su hijo porque lo ama. ¿Sí? Y a pesar de eso, Dios sigue fiel a su pacto y a su promesa. Esa es la gloria del Salmo 106. Hoy tú y yo, por ejemplo, ¿cómo afecta para ti, para mí? Hoy tú y yo tenemos a Cristo como nuestro abogado. Dale. Ya no dependemos de un Moisés, ¿no? Tenemos a Cristo como que nos invita y que nos da acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y hoy la ira de Dios fue derramada sobre Cristo para que no habitemos más en condenación. Entonces tú puedes, si estás en Cristo, ojo, si estás en Cristo, si Cristo es tu Rey y Salvador, Señor y Salvador, tú puedes quizás haber pecado, pero te arrepientes y ese arrepentimiento cambias de mente y forma, ¿sí? Y entonces habitas en, ok, sí, ciertamente yo era esto, pero ya no soy eso, ¿sí? Pregunta, iglesia, ¿hasta aquí vamos bien? Porque tengo 12 minutos para terminar el primer punto del sermón, brother. Ora por mí. Ok, entonces ya hablamos de la espiral descendente, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo revertimos eso, pastor? Ok, ahí te van pasos, dale. Bueno, a veces es una gloria antes de pasar. Dios no nos da la espalda. Se la dio a Cristo en la cruz para no tenerte que dar a ti y a mí. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 106? Clamaron en su angustia y Dios les oyó. Eso es glorioso. Dios les oyó y les salvó. ¿Sí? Dale. Pasos hacia una Dios exaltante memoria en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, quiero empezar con pasos, no porque estoy metiendo un sistema, no. Es como el paralítico no puede dar pasos, ¿sí me cachas? El Juan 5, el paralítico de Bethesda, Jesús no le puede decir, mira, 5 pasos para que vuelvas a caminar. No, él primero requiere tener un encuentro con Jesús que le diga que, ¿quieres ser sano? Y él va a decir, no, pero es que quiero, pero cada vez que alguien entra, ok, Jesús no te preguntó por qué no. Él te preguntó, ¿quieres ser sano? Y cuando él tienes un encuentro con Jesús, él te levanta, entonces puedes caminar a pasos. Pero si no, o sea, si tú no has nacido de nuevo, mi hermanito, estos pasos para ti van a ser como para mí hoy correr el maratón de Nueva York, brother. Como es una idea que está chida, sería bueno, pero no va a pasar. ¿Sí? Pero si tú eres un creyente en Jesucristo, has nacido de nuevo, son pasitos que puedes empezar a dar. Diría el gabacho, baby steps, pasito chiquito, pero vas avanzando. Número 1, acuérdate de Dios. Esa es la lección en toda la Biblia. Cuando habla de recordar, es eso: acuérdate de Dios. Pascua es Él, Cena del Señor es Él, ¿sí? Porque te dirige a qué? Acuérdate de su carácter y sus obras, que es lo que dice. Ahorita quiero llegar a ver si puedo terminar, aunque es el segundo punto del sermón. Ok, acuérdate de su paciencia para contigo. En relaciones personales esto es clave. Cuando tú olvidas su paciencia para contigo, te vuelves ¿qué? Impaciente para con nosotros. El tema no es lo que te hicieron, mi hermanito. El tema no es lo que te fallaron. El tema es que tú ya olvidaste lo muy paciente que Dios ha sido contigo. Y entonces cualquier cosa que te hagan te brinca. ¿Cómo es posible? ¿En serio? Una pregunta: ¿alguna vez has oído Dios ese tono de ¿cómo es posible que tú, en todas las veces que has pecado contra Él? Entonces, ¿quiénes nos creemos? La serie que vamos a empezar en mayo de Efesios, que se va a llamar así, ¿quién te crees que eres? Es para redimir identidad, ¿sí? No, a ver, ubícate, ya no eres eso, ¿sí? Siguiente, acuérdate o reconoce, confiesa y arrepiente de tu pecado. En su momento sí que ya perdonado, ¿no? Acuérdate de eso. A veces es clave, ¿sí? Siguiente, acuérdate de quién eras. ¿Sí? Aquí puse una notita porque estábamos hablando de una conferencia que fui y hablamos tristemente de pastores que caen, ¿no? En adulterio y temas que quedan descalificados del ministerio. Y un pastor, la conversación era el pastor clásico, pastores: ¿cómo es posible que ese pastor haya hecho eso? ¿No? Así empieza: ¿cómo pudo ese pastor haber hecho eso? Es como, ¿en serio quieres saber? Ok, mírate al espejo y vas a ver lo que causó que ese pastor hiciera eso. Esencialmente, sin Jesús y sin su gracia, estamos destinados a destruir todo lo que Dios nos encarga.
Pero a veces somos así de ¿cómo es posible que tal persona sea? En serio, ¿cómo es posible que Bin Laden haya mandado matar? Mira, quítate a Cristo, empieza un mecanismo legalista, una religión que atenta contra Occidente, y vas a entender perfectamente lo que él causó, que él hiciera todo eso. Pero repito, cuando tú te olvidas de quién eras, te empiezas a ser arrogante por lo que ahora eres en Cristo, cosa que no tienes nada que presumir porque tú no hiciste nada. Y entonces empiezas a ser arrogante, despectivo, y el resto es historia. Acuérdate también, acuérdate de Cristo, obviamente. Siguiente, acuérdate de la obra del Espíritu Santo, lo que él, y último, acuérdate de lo que él ha dicho en su palabra. Sí, acuérdate de su palabra. Sí. Doctrinas importantes a recordar. Dale, por favor. Dale. Evidentemente el Evangelio. Obvio. No te olvides del Evangelio. Que Cristo es la evidencia de que Dios te ama y que dio a su Hijo unigénito para morir en una cruz, sufriendo lo que tú merecías. ¿Sí? La vergüenza, la destrucción, la ruina, la exposición que tú y yo merecíamos, Él la sufrió para que tú ya no tengas que sufrirla por siempre. Ahora, ¿cómo vas a responder a eso? Eso es el Evangelio. Siguiente, la doctrina de la presencia de Cristo. Si sabes que Dios está contigo, ¿verdad? Que Él prometió a sus discípulos, que ustedes son discípulos, he aquí yo estaré con ¿qué? Con ustedes. ¿Cada cuándo? ¿Los domingos y miércoles? Todos los días. Esencialmente, una pregunta: ¿cómo caminarías tus batallas con tu pecado si estuvieras consciente de que Él está contigo? Si tuvieras la conciencia de que Él está contigo cuando tú decides hacer eso o hablar así, ¿cómo cambiaría tu batalla? Yo siempre lo explico con el tema de la ecuación del suegro temeroso, ¿no? Si tu esposa, si tu esposa es creyente, ¿sí? Y tu esposo y tu suegro viene a dormir a tu casa y está quedando en el cuarto al lado, una pregunta: ¿cómo le hablas a tu esposa? Cambia ciertas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien está ahí. Ok, repito, ¿cómo cambiarían tus batallas si supieras que Cristo está contigo? Por ejemplo, si supieras que Cristo está viendo la pantalla de tu computadora, tu televisión o tu teléfono contigo, ¿qué estarías viendo? ¿Cómo afectaría que supieras que Él está junto ahí viendo qué estás viendo tú? ¿Sí? Mujeres, si la conciencia de que Cristo está contigo en tus cafecitos de comadres, en el que empiezan a chismear de todo, ¿cómo cambiaría tu conversación si Cristo está en esa mesa, en un lugar junto a ustedes? La presencia de Cristo. Pero cuando se te olvida, empiezas ¿qué? Ay, hermanita, ¿ya supiste que Siguiente, tu identidad y tu unión con Cristo. Pues lo que yo dejo de tarea siempre en Efesios, en consejería. ¿Quién eres en Cristo ahora? Identidad determina actividad. Siguiente, la doctrina de santificación. No estoy pidiendo que seas perfecto ya, pero sí estoy pidiendo que vaya un progreso, un avance, porque Dios prometió que Él iba a perfeccionar la obra hasta el día de Cristo. Entonces, ciertamente no eres lo que ya tendrás que ser, bien, pero hay evidencias de que eres más como Jesús, ¿sí? Y dale, etcétera, porque nada más te puse algunas, ya no te voy a poner todas las doctrinas de la Biblia, ¿sí? Ok, hasta aquí vamos bien, iglesia. Tengo 5 minutos, ¿vamos bien? Sí. Pregunta: ¿entendemos por qué es importante recordar? Ok, entonces vamos al primer punto del sermón. Bueno, mejor al segundo punto del sermón, que es, dale, invitación a adoración. Y con esto que me quedan 5 minutos, creo que voy a terminar. Espero que me dé tiempo. Ok, versículo 1 y 2, Salmo 106, 1 y 2. Dice, aleluya. ¿Qué significa aleluya? No es como, pues pastor, es cuando algo pasa como de milagro que dices aleluya. No. Aleluya es alabemos a Jehová. Alel ya, alabado sea el Señor. Se traduce en español como aleluya para que sea más fácil de decirlo, pero viene, es lo que significa Halel ya, alabado sea el Señor. Entonces empieza, antes de decir todo lo que hicieron, empieza el salmista diciendo para que este salmo, alabemos al Señor, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, y dice el 2, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová y quién contará sus alabanzas? Entonces nos dice este punto del sermón que somos invitados y ordenados a adorar a Dios. ¿Sí? Es lo que dice. Si cachas que en el versículo 1 hay un imperativo, ¿verdad? Aleluya es un imperativo y alabad a Jehová es un imperativo. O sea que es acaso lo mismo. Aleluya, aleluya, alabad a Jehová, alabad a Jehová. ¿Por qué razón? Carácter, dale. Punto 2, alabemos a su carácter y sus obras, porque Él es bueno y porque ¿qué? Para siempre su misericordia. Y después
Dice el versículo 2: ¿quién expresará las ¿qué? Poderosas obras de Jehová. ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Sabes qué me encanta en consejerías? Cuando empiezo a caminar con la persona y empiezo a ayudarla a recordar, que la persona empieza a decir y a enumerar momentos en su vida en el que él sabe que ya no estuviera aquí si Dios no hubiera intervenido. Yo estoy hablando de accidentes en carreteras. Yo estoy hablando de momentos o de asaltos o de momentos en que él empieza a decir: Dios tuvo que meter su mano ahí porque yo ya no estaría para contarla. Y Dios me sacó de esta, y Dios me sacó de esta, y Dios me sacó de esta. Y mira, ni siquiera un rollo de atiborrarle de Biblia, es empezar a llevarle a estas porciones. Salmo 106. ¿Qué es lo que ha demostrado Dios en tu vida? Y cuando Dios ha esto, y cuando estaba aquí me salvó de esta, y cuando estaba aquí como que sentí que algo me dijo que frenara, y de repente pasó algo y me di cuenta porque algo me estaba diciendo que frenara, y de ahí me salvó de esta, y me salvó de esta, y eso, ¿sí? Alabemos su carácter. Él es bueno, para siempre su misericordia, y alabemos sus obras, ¿sí? Y cuando estaba así, yo le pedí esto y Él me ayudó, y Él me sacó de esto, y Él me salvó, y Él me perdonó, ¿sí? Pregunta: ¿cuántas veces en nuestras oraciones tienen como fin nada más el pedir? Y no hay una alabanza ni un recordar quién Él es y lo que Él ha hecho contigo. O, tristemente, en tema de alabanza, de música cristiana, ¿cuántas canciones tienen como objetivo nada más exaltarse a uno? Y hablar de que yo soy la niña de los ojos de Dios, y que que Dios piensa en mí. Y sí, no son mentiras. El tema es que es muy incompleto, porque el fin último de Dios no somos nosotros, es su gloria, ¿sí? Invitación a adorar. Versículo 3. Ay, muy bien. Ok. Versículo 3. Oración, dale por favor, Pancha. Oración por salvación. Dice el versículo 3 al 5: dichosos los que guardan juicio. ¿Cachas cómo el salmista está diciendo: Dios, yo sé algo? Ok, iglesia, sinónimos de dicha: alegría, felicidad. Entonces el salmista está diciendo: Dios, yo sé algo. La gente que hace lo que tú les dices son felices, les va bien. Esto es lo que está diciendo: dichosos los que guardan juicio, los que hacen lo correcto, los que hacen justicia en todo tiempo. Y él se reconoce: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Y el 5 es interesante: para que yo vea. Esto es importantísimo que lo entiendas, iglesia. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad, con tu heredad. ¿Cachas que el propósito por el cual mucha gente no experimenta una restauración es porque no ha habido un arrepentimiento bíblico? Yo quiero, Dios, que tú me perdones para que yo no me sienta culpable. Yo quiero que tú me perdones porque ya estoy para el perro, entonces yo quiero ya no estar para el perro. O sea, mi objetivo no es tú, Dios. Mi objetivo es yo. ¿Sí? Mira, hoy es la cena del Señor, así que qué oportuno recordatorio, ¿sí? Pero si cachas el punto es: Señor, yo sé que son felices los que te hacen caso. Acuérdate de mí, Señor. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y el 6 empieza y su confesión, ¿sí? Bueno, espérame, y nada más quiero no brincarme a puntos. Dale. Ellos desean que Dios les salve, ¿sí? Y les restaure. Entonces saben que son bendecidos los que agradan a Dios. Ellos no lo han hecho y desean que Dios les salve. Dale. Y el 3, oración por salvación. Y piden a Dios que se acuerde de ellos. Y eso es interesante. Y ellos van a cantar lo siguiente para recordarse que Dios nunca les ha olvidado. Ellos lo olvidaron a Él. Porque es el tema: Dios, acuérdate de nosotros. Y tú empiezas a cantar lo que Él ha hecho, y es como: oh, es que yo me he olvidado de ti. ¿Sí? Y viene la confesión. En el versículo, dale por favor, que es el siguiente punto del sermón. Mira, vamos a llegar hasta el capítulo 4, ya me pasé poquito. Le voy a pedir a Gabriel que pase para terminar ya. Es amor salvador en acción. Versículo 6. Hay una confesión, ¿verdad? Pecamos nosotros. ¿Ves una diferencia entre tu arrepentirte y el mío? Bueno, sí la regué, pero pues es que Dios, pues ya sabes, a mi mujer, pues tú ya la conoces. ¿Qué? No, bueno, es que sí, pero pues es que pues mi hijo me hizo enojar y por eso pues ¿qué? Pecamos nosotros. No, fue nuestro error. Y esa es la primera evidencia de un corazón restaurado: es que deja de echar culpas y reconoce: yo me equivoqué. ¿Sí? No, pero es que hay un caso en esta iglesia triste. No me escuches menospreciarlo, es triste. Que el papá de esta hermanita abusó de ella sexualmente. Para mí es como pero es algo que le marcó hasta la fecha. Pero el tema es que su excusa
para hoy no experimentar lo que Dios tiene para ella es que mi papá me violó. Ahora, mi tema es, hija, si eso fuera patrón de todas las que sufren una violación, yo entendería. Pero hay mujeres que sufrieron algo peor que tú y Dios la está restaurando, y la está usando y la está levantando y son nuevas y Dios las ha restaurado. Entonces, ciertamente puedes echar la culpa que tu papá hizo, es válido, pero en la economía de Dios, tu papá no decidió después esto, que tú decidiste. ¿Sí? Dios no te va a abrir cuentas de lo que te hizo tu papá, me queda claro que no. Él va a pagar por eso en el infierno, o se habrá que arrepentir ante lo que Cristo pagó en la cruz por ese pecado vil, ciertamente. Pero de lo que tú decidiste, tú vas a tener que dar cuentas. Y el Señor, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos mal, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto, y dicen, no desde yo, sino Dios, esto viene desde, ya sabes. Los padres en Egipto no entendieron tus maravillas, ni se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Se está predicando Él. No te olvides de la muchedumbre de sus misericordias, porque el problema de nuestros padres fue que no se olvidaron de las misericordias de Dios, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él los salvó. Me encanta, ¿por qué razón nos salvó? Por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Vamos a terminar aquí, así que deja tu separador aquí y vamos a retomarlo el próximo miércoles, ¿sí? Y vamos a orar y vamos a recordar esto, porque hoy es la cena del Señor. Así que hoy recordamos, uno de los recordatorios que Dios nos dejó es la Santa Cena. Y la noche que fue entregado, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por vosotros es molido, deshecho, destrozado, entregado. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo: tomen y beban, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hasta ahorita todos los pactos que yo he hecho los he cumplido, ahora este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya van a ser juzgados no por sus obras, sino por lo que yo voy a hacer en este momento en la cruz, ¿sí? Y hagan esto cada vez que se reúnan en memoria de mí. Por lo que vamos a tomarnos un minutito en lo que reparten los elementos. Así que en lo que reparten los elementos, tú recuerda y pon atención. Creo que es eso, recuerda lo que costaste. Y si es tu caso este sermón y Dios está hablando a ti de que qué poquita memoria tienes y qué tan rápido te olvidas de lo que Él ha hecho y sido contigo, pídele perdón y dile como el Salmo versículo 6: pequé contra ti, yo hice lo malo, pero tú enviaste a Cristo para pagar mi deuda en un madero, ¿sí? Y mi deseo es que si tú no eres un creyente en Jesucristo y no has nacido de nuevo, este es el día en que lo puedas resolver. Porque si tú participas de esto sin entender lo que esto significa, la Biblia dice que comes juicio para ti. Así que aparte de lo que has hecho, este recordatorio va a jugar en tu contra. Esto es un recordatorio para los discípulos de Cristo, los que ya hemos sido rescatados. Y mi anhelo es que lo pueda hacer en esta noche. Así que en el momento en que tú recibas los elementos, tómate un minutito en tu lugar y resuelve esto con Dios. Si quieres agarrar el Salmo 106 y leerlo para ti en primera persona, puedes hacerlo, ¿sí? Y pedirle perdón por los muy puntuales eventos en los que te has olvidado de Él, de su paciencia para contigo, que deriva en impaciencia para con otros y sus procesos, de sus misericordias para contigo, que deriva en ira y en amargura, de su gracia para contigo, que deriva en un aislamiento y en un pelear tú solo o sola, en vez de buscar ayuda y caminar en gracia y verdad. Y voy a dar unos minutos para que esto pase, no que resuelven. Y ahorita regreso para orar contigo y adorar.